Bienvenidos todos al seminario web La inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, impacto, oportunidades y retos para las ciencias sociales, el cual estará al cargo del doctor José Miguel Cortázar. Este seminario es organizado por el doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Este doctorado tiene una larga lista de seminarios web con temas interesantísimos que se vienen desarrollando desde año y medio para acá. Además, este doctorado arranca preinscripciones, importante comentarlo, el lunes 17 de enero. Yo les voy a ir compartiendo vía chat los datos del doctorado para que tengan mayor información. Antes de dar la palabra al doctor Tulio, que es quien dirige este programa de posgrado, quisiera comentarles dos cositas. La primera, que este seminario está siendo grabado y les compartiré también vía chat el enlace del canal YouTube de posgrado, donde ustedes podrán ver no solo este seminario en diferido, sino además los seminarios ya organizados por el doctorado de educación, interesantísimos todos y con información que nos damos cuenta es relevante y que ha sido valiosa por los comentarios que nos han compartido en redes sociales sobre estos seminarios. Entonces, podrán ver todo lo que nos comparta el doctor Cortázar en nuestro canal de YouTube de posgrado. Y además quisiera comentarles que en este espacio tendremos la posibilidad de intercambiar con nuestro ponente y para ello les pedimos que utilicen la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla de Zoom, de forma que podamos organizar de la mejor manera posible todas sus preguntas, todos sus comentarios. Vía chat podemos en algún momento perder alguna pregunta importante o algún comentario, sin embargo, a través de la sección de preguntas y respuestas podemos asegurarnos que vamos a dar comentarios, que las vamos a revisar, que vamos a hacer referencia a ellas sin perder de vista la opinión de ustedes y poder intercambiar lo que nos interesa muchísimo. Entonces, sin nada adicional que comentar, doy la palabra al doctor Tulio Ramírez, director del doctorado en educación. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Habló con ustedes la profesora Ana Fina Vargas, ella es la directora de la Oficina Técnica de Posgrado, quien nos apoya desde el punto de vista logístico y tecnológico en montar este escenario que es de suma importancia, no solamente para Venezuela, sino para el resto de la región, por la temática que se va a tocar hoy. Debo comentar que lo que siempre he dicho en estos escenarios, paradójicamente, cuando estamos en tiempos de distanciamiento físico, la tecnología nos permite el acercamiento social y viendo en esas situaciones un poco extremas la oportunidad, pues hemos logrado contactar con cientos de usuarios, cientos de amigos y compartir no menos de 18, 19 webinars desde el año pasado, siendo uno de el segundo de este año y estamos pendientes de, por supuesto, de comunicarles sobre otros webinars que vamos a organizar a lo largo de este 2022. Nuestro ponente de hoy, el doctor José Miguel Cortázar. El doctor José Miguel Cortázar, seguramente conocido por muchos de los que hoy nos están acompañando, es venezolano, hoy en día radicado en Buenos Aires, en Argentina, pero con estrecha relación con nuestro doctorado, y no solamente a través de actividades docentes, sino que hemos compartido actividades de investigación. El doctor Cortázar es doctor egresado del CENDES en Ciencias Sociales para 1997. Es un licenciado en Educación, su carrera de pregrado en la Universidad Central de Venezuela, pero además ha tenido una muy prolífica actividad académica y una actuación en instancias de toma de decisiones bastante importante y que han dejado huella en diferentes escenarios de la academia venezolana. Por ejemplo, el doctor Cortázar fue viceministro de Educación y
En su periodo se impulsó mucho lo que es la ciencia y la tecnología en el país, ya que fue director del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. Recordemos aquel hoy añorado PPI, que tanto ayudó a muchos proyectos y a muchos investigadores. Pero además de eso, el profesor Cortázar fue director ejecutivo de la Fundación Venezolana de Promoción del Investigador, fue representante del Consejo de Administración del IESAL, el Instituto de Educación para América Latina y el Caribe, el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe. En su permanencia allí trabajó con otro gran amigo, el doctor Claudio Rama, y entre ambos pues hicieron una labor extraordinaria en ese escenario. Pero además de esto, fue miembro del Consejo Consultivo Nacional de Educación entre 1994 y 1996, y ha sido, que esto es bien interesante, consultor externo en empresas transnacionales. Esta combinación de la experiencia académica y que deja también una obra importante en términos de libros y artículos escritos por el doctor Cortázar, es interesante porque se combinó luego de su experiencia académica con una suerte de incursión en un ambiente que seguramente para el momento era totalmente extraño para él, fue un reto. Bueno, les comento que fue consultor de la Shell, una empresa transnacional de suma importancia, y de Pfizer también. Quizás en algún momento entre preguntas y respuestas yo mismo le pregunto cuál fue su experiencia en ese mundo. Bueno, en la actualidad trabaja como consultor externo de Galaxia Galileo, que es un proyecto de aprendizaje no supervisado en materia de cambio climático, y es profesor asesor en nuestro doctorado, por supuesto, en la UCAC, y por supuesto mantiene relaciones con el doctorado en educación de la Universidad Central de Venezuela, del cual fue su director. Me gustaría seguir comentando el currículum del profesor, pero seguramente ocuparía un espacio que a él le sería muy útil para desarrollar su conferencia. El tema de la inteligencia artificial tiene que ver mucho con el pensamiento complejo y con las ciencias complejas. Es decir, nos apartamos de esa visión reduccionista de la ciencia, esa visión que reduce la realidad a solo dos variables que interactúan fuera de un contexto. Es una aproximación diferente que hoy en día se está constituyendo en un paradigma alternativo para el abordaje de los problemas en las ciencias sociales y, por supuesto, en la ciencia educacional. Pero más allá del tema epistemológico, que de por sí es un tema de discusión bien importante y muy oportuno, están las incidencias de carácter político de un avance de la tecnología que nos está arropando a todos en tiempo real, y que lo que antes veíamos muy lejos, hoy lo tenemos muy cerca, aún en los países más pobres. Y esto está cambiando un poco la dinámica, del cual el profesor Cortázar seguramente nos va a hablar con mucha profundidad. No quiero quitarle más tiempo a la intervención del profesor Cortázar. José Miguel, te dejo con una audiencia de 85 espectadores que creo que en la medida en que vaya avanzando va a ir creciendo, y estoy seguro que todos van a quedar muy contentos y muy conformes con tu intervención. Adelante, José Miguel. Bueno, Tulio, muchas gracias por las palabras, por todos los conceptos emitidos, y también por toda la colaboración que nos ha prestado a la dirección de posgrado. Les decía antes de entrar que estábamos muy contentos por la divulgación que han ofrecido a este evento, y estoy muy satisfecho y también con muchas expectativas de poder responder
las expectativas que a las expectativas que se tiene el público que ha acudido a este encuentro. Bueno, voy a abrir mi pantalla para comenzar con la exposición. Ana Pino, por favor, corrobórame si ya está, si estamos... La vemos perfecto. Perfectamente, perfecto. Sí. Vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, Tulio asomó varias de las partes, varios de los puntos que vamos a tocar en esta sección, que le sugerí como área temática, como más que una presentación con desagregados muy minuciosos de los componentes, quiero sensibilizar al público de lo que significa la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo y de las implicaciones que tiene en las ciencias sociales en general y en particular en el área de la docencia, de la educación, que es el área en el cual nos hemos desenvuelto. Tulio hizo mención que yo he trabajado en varios planos, no solamente en la academia, sino en la administración pública y también en las empresas transnacionales, y simplemente reconozco que la universidad, la actitud hacia el aprendizaje, la disposición por reconocer que uno no tiene límites y que tiene que superarlo, me ha servido como un paradigma personal para poder enfrentar los retos y estar reinventándose en circunstancias que son variadas. Así que vamos a ver cómo yo me aproximo a esa temática y espero y aspiro que algunas de las aproximaciones que hago sean significativas y estimulen a la audiencia a entrar a este mundo que es realmente fascinante por una parte, pero también de altas implicaciones conductuales, como desagregaremos a lo largo de esta sección. Vamos a hacer en mi hoja de ruta, cuáles son los cambios más importantes que estamos viendo a partir de lo que se denomina en la literatura de la Revolución 4.0, los cambios conductuales y actitudinales que está suponiendo la revolución digital. Una de las expresiones más directas es la posibilidad de que estemos en distintos espacios, en distintos continentes, y en este momento estemos concentrados en la atención de este tópico. Pero lo cierto es que esta es una revolución que vino para quedarse, se va a profundizar, y queremos simplemente que lo miremos desde una mirada, desde una prestación multidimensional, donde evaluemos los rasgos valiosos que tiene esta tecnología, pero también los bemoles o las cargas preocupantes asociadas a ello. Luego haremos una revisión un poco más pormenorizada, que es la inteligencia artificial, porque esa es la denominación, y que es el machine learning y sus impactos en las ciencias sociales. Y finalmente, para hacer algunos comentarios sobre qué haremos, qué podemos hacer como educadores para enfrentar este reto que se nos abre inexorablemente. Bueno, el cambio tecnológico ha supuesto una cantidad de la revolución industrial que acompaña el surgimiento del capitalismo, ha marcado un conjunto de hitos que se imbrican en todas las prácticas sociales. Es decir, cuando surgió la revolución del vapor y la aparición de la mecánica de vapor, esto implicó un cambio significativo en las interacciones sociales. Y porque se eliminaron parcialmente el peso, el impacto que tenía la fuerza física y se alimentó con la energía impulsada por el agua y el vapor. Esto se tradujo en un conjunto de modificaciones significativas que se van cada vez agudizando en la medida que la industria va desarrollando nuevas tecnologías.
hay una división del trabajo, una desarticulación de relaciones sociales importantes. Yo no voy a explorar muchos de estos puntos, simplemente lo estoy señalando como elementos de este abanico, de este escenario complejo hacia el cual nos estamos presentando. Después después de la revolución del vapor a la energía eléctrica, comienza a surgir a mediados del siglo pasado los impactos de la electrónica y la informática que se hacen notorios e innegables a partir de las últimas décadas del siglo XX. En la industria 4.0 hay un conjunto de elementos que cambian las formas de procesamiento del trabajo. Realidad aumentada, terceras dimensiones, el impacto de las nubes, problemas de ciberseguridad. Cada vez llegamos al Internet de las cosas, todo es un proceso que no lo estamos viviendo en forma notoria en todos los países, pero paulatinamente esta es la tendencia que va a marcar, como lo veremos más adelante, los sistemas de integración. Todo esto está basado sobre el peso de la digitalización de los procesos. Procesos que impactarán las formas de interactuar. Yo lo que quiero señalarles aquí rápidamente con esta visión muy panorámica, muy somera de este recuento de los principales hitos de la revolución tecnológica, es que esta revolución tiende a universalizar muchos procesos, a generalizar cambios de conducta, y esto lo veremos nosotros más adelante, no solamente en el crecimiento de los mercados de capital, sino en las interacciones de cómo hay cambios generacionales y cómo las generaciones interactúan con estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que estamos ocurriendo a partir de la revolución digital? Bueno, simplemente hemos visto un crecimiento de áreas que a principios del siglo se veían como esotéricas, como es el comercio electrónico. Hemos tenido una masificación del teléfono como canal de comunicación. Ha crecido nuevos desarrollos en la industria de la computación, como en la Big Data y la inteligencia artificial, la locomoción automatizada y impactos importantes sobre la comprensión y los cambios en el desarrollo de tecnologías de la salud. Vamos a ver qué está pasando en el mundo en temas de Internet alrededor del mundo. Fíjense, esos son datos del 2020, de enero 2020. ¿Cuántas personas existen en el mundo? El número de personas que tienen en el mundo, cuántas personas están conectadas, tienen un teléfono móvil, cuántos usuarios de Internet y cuántas personas están activas en las redes sociales. Esta es simplemente una comparación interanual y fíjense, impactado obviamente por el peso de la pandemia. Hemos pasado de 5.20 millones de personas, usuarios de Internet, a 5.22. Ha crecido ligeramente el número de usuarios de Internet, ha crecido también el número de usuarios en las redes. Pero este segmento todavía tiene un área, nichos importantes, segmentos importantes de crecimiento, y no es por eso fortuito que autores y empresarios, emprendedores están trabajando sobre la universalización del acceso de Internet. Elon Musk, por ejemplo, con todo el proceso de satélites para Internet, es expresión de lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa con estos cambios tecnológicos en las actitudes intergeneracionales? Nosotros somos fundamentalmente una generación que creció en un mundo analógico
parte de esa generación, hemos tenido que transitar y apreciar los cambios trascendentales que han ocurrido entre una generación y otra, de los baby boomers a la generación X, hasta la generación Z, que son la generación de Internet, estos niños, estos jóvenes que están habituados completamente a ser nativos digitales. Ojo, cuando hablo de esta distinción entre nativos e inmigrantes digitales, no estoy discriminando y diciendo que los inmigrantes digitales no pueden desenvolverse adecuadamente, eso, no, sino simplemente que la configuración, inclusive de desempeño operacional de los nativos digitales es completamente distinto entre una generación y otra. ¿Qué pasa con las universidades, por ejemplo? Estos son datos de la Universidad Católica del Ávila. ¿Qué pasa con la personalidad de los milenios? Son más inmaduras y dependientes, aceptan y afrontan la diversidad mejor que generaciones pasadas, temen atacadas y reclaman el premio rápido, están casi coaccionados por tener muchos seguidores y el like, es decir, el imperio del like los afecta considerablemente. Por supuesto, hay un divorcio, una diferencia sustancial con el mundo de sus padres y de sus abuelos. Son más conectados y por ende más solidarios. No es por Twitter, por ejemplo, que una sociedad tan controladora como la China haya reducido drásticamente el número de horas que los muy jóvenes, los niños pueden estar usando la computadora para juegos, que son completamente adictivos. El futuro de esta generación está permeado por muchas incertidumbres, por la inestabilidad de los mercados, por la búsqueda de satisfacciones más inmediatas, pero también por encontrar la necesidad imperiosa de reinventarse y afrontar multitareas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los jóvenes españoles universitarios? El 81% tiene perfil en Facebook, 83% duerma o dormimos con un móvil, porque aunque no soy de esa edad, uno aprende esas malas mañas. El uso cada vez más constante de las redes, del tiempo dedicado a las redes sociales, triplica el consumo de la televisión en streaming, es decir, discúlpeme un momentico que me salté. Un 45% admite que no podía estar sin el smartphone o su móvil. Es interesante esto, el 33% de los millennials estadounidenses creen que no necesitarán entidades financieras. Así que por eso el crecimiento de la criptomoneda y este mundo que no voy a tocar. ¿Qué pasa con todo ese consumo de información que se transita por la red? Bueno, que se generan monopolios importantísimos y esta transparencia resume cuáles son los grandes vectores de información y acumuladores de información. Esto que le estoy señalando en este momento es importante para lo que significa los procesos de machine learning y de inteligencia artificial, porque la información que transita, pública que transite por la red, es de la materia prima que supone la inteligencia, que utiliza la inteligencia artificial. Y esto evidentemente está dominado por las principales empresas tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, etcétera. Aquí vemos cuál es la realidad. Son fundamentalmente empresas que dominan el mercado, empresas estadounidenses, con alguna presencia de empresas chinas por el orden de magnitud de su población. Pero aquí ven cuáles son los parámetros centrales de estas plataformas hegemónicas en el mundo de Internet actual. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos acumulando un número de información sorprendente. Para resumirlo en pocas palabras, hasta el 2020, el número de libros que estaban acumulados en Internet estaban solamente a 10.000 millas para alcanzar a la Luna, si le pusiéramos una columna, un libro sobre otro que esté en Internet. El volumen de información que existe
público, de acceso público en la red es inverosímil, crece a velocidades inusitadas anualmente. Y en consecuencia, esto obliga a las personas a que sepamos navegar en la red, porque hoy todo se procesa en bytes. Lo hago rápido porque disculpen la rapidez, porque tenemos un tiempo limitado, pero lo que quiero significar es que este acopio de información que se va, de datos que se van acumulando en la red, independientemente de la veracidad de su contenido, forma parte de la materia prima de lo que se denomina la inteligencia artificial. ¿Qué pasa más en específico? Todas las interacciones que nosotros hacemos tienen repercusiones sobre la segmentación de las personas. Fíjense, estos son datos de estadísticas del año 2021. ¿Cuánto se consume? ¿En qué se consumen los datos online en un minuto el año 2021? Veremos 28.000 suscriptores viendo contenidos en Netflix, 695.000 personas por minuto comparten sus historias de Instagram, y así sucesivamente. En LinkedIn, 9.132 conexiones, tantos millones de mensajes enviados por Messenger o por WhatsApp. Y esta es información que se va acumulando en los centros de datos de las grandes tecnológicas. Es un mundo de órdenes de magnitud demenciales, pero que crece en forma vertiginosa y son insumos para la segmentación de las sociedades. Y por supuesto, las grandes compañías son las que detentan y controlan esta información que paradójicamente nosotros como usuarios se la transmitimos gratuitamente a los grandes emporios tecnológicos. Quiero destacar que por eso hoy se está hablando de la web 3.0, donde los usuarios, los generadores de información, no compartimos la propiedad de estos insumos que estamos vertiendo a través de las redes sociales. Y este elemento que estamos señalando no es solamente como una advertencia de lo que está ocurriendo, sino como una realidad que hizo del dato, del manejo del dato, un recurso valioso. Y estos empresarios, emprendedores, fundamentalmente americanos, tuvieron la sagacidad, la inteligencia o la oportunidad de ver ese nicho de mercado y lo están explotando en forma contundente y sin ningún tipo de discriminación, sin indiferencia alguna. Vamos a ver ahorita qué significa Machine Learning y les voy a dejar un video que espero funcione adecuadamente para que entendamos a lo que nos vamos a referir, ya conociendo el contexto del crecimiento exponencial de la información en las redes. Si vamos a iniciar un viaje a las entrañas del campo de la inteligencia artificial, antes debemos conocer bien el terreno por el que nos estamos moviendo, y para eso necesitamos un mapa. No me refiero a un mapa físico, sino a un mapa conceptual. Tener claro en nuestra cabeza exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales, big data o deep learning. Muchos conceptos que normalmente se solapan o se interpretan de manera diferente y que al final acaban siendo utilizados con mucha confusión. Vamos a verlos. En realidad, intentar dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial es una tarea muy complicada, sobre todo porque es un concepto que depende de la propia definición de inteligencia, que a día de hoy sigue teniendo múltiples interpretaciones. Por esto mismo sucede que cuando queremos intentar definir lo que es la inteligencia artificial, nos encontramos también con muchos autores que la definen a su manera. Si tomamos todas estas definiciones y extraemos una idea común, tenemos que la inteligencia artificial es la subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Estos comportamientos pueden ser muy diversos: conducir, analizar patrones, reconocer voces o ganar a juegos.
son muchas las formas en las que una máquina puede simular un comportamiento inteligente y cada vez tenemos más ejemplos de cómo en ciertas áreas logran alcanzar un rendimiento mayor al humano. ¿Pero eso las convierte en más capaces que nosotros? Bueno, no exactamente. Coge a cualquiera de estas IAs que sobresalen en un dominio muy específico e intenta que realice otra tarea. Ya verás que el resultado que obtienes es desastroso. Esta capacidad de poder realizar múltiples tareas es la que nos permite al mismo tiempo pensar, ver, andar y hablar cuando por ejemplo vamos charlando por la calle con un amigo. Y es una característica muy codiciada que a día de hoy se sigue investigando en todos los departamentos de inteligencia artificial. Esto nos lleva a una primera clasificación de los tipos de IAs, débiles y fuertes. Hablamos de que una inteligencia artificial es débil para referirnos a aquellos sistemas que únicamente pueden cumplir con un conjunto muy limitado de tareas. Por ejemplo, por mucho que hayas enseñado a tu robot a caminar, como intentes hacer algo diferente, como chutar una pelota, puede que no obtengas el resultado esperado. Por el contrario, las fuertes hacen referencia a aquellas IAs que son capaces de aplicarse a una gran variedad de problemas y dominios diferentes. Tienes que saber que a día de hoy, todas nuestras IAs todavía se clasifican en el primer grupo, por mucho que Hollywood haya llegado al segundo hace ya muchos años. Volvamos de nuevo a la definición de antes. Es importante remarcar lo de imitar comportamientos inteligentes, porque es la clave para entender el resto de conceptos que vamos a tratar. Fíjate que imitar no significa que dicho comportamiento sea en esencia un comportamiento cognitivo. Es decir, yo puedo programar de manera clásica los movimientos de un brazo robótico para que siempre realicen un mismo movimiento. Eso, en principio, no parece muy inteligente, ya que la lógica del movimiento la he programado yo. Pero sin embargo, esto encaja dentro de la definición que hemos dado, ya que en apariencia, la máquina realiza un comportamiento inteligente. Visto así, dentro del campo de la inteligencia artificial, podemos encontrarnos diferentes subcategorías que responden a diferentes comportamientos inteligentes. Por ejemplo, como acabamos de mencionar, si nos fijamos en la capacidad de moverse y adaptarse al entorno, tratamos con el campo de la robótica. O si nos referimos a la capacidad de entender el lenguaje, tenemos el campo del Natural Language Processing. O la capacidad de poder hablar, un campo en el que se estudia tanto la conversión de voz a texto o la conversión de texto a voz. Todas estas capacidades conforman campos de estudios propios dentro del mundo de la inteligencia artificial, pero sin embargo, si hay una capacidad que de verdad nos define como agentes inteligentes, es la capacidad de aprender, es decir, el Machine Learning. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, entendido este como la generalización del conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. Este aprendizaje, como ya expliqué en un vídeo anterior, puede dividirse entre grupos diferentes: aprendizaje supervisado, no supervisado y reforzado. Por tanto, ya tenemos claro que el Machine Learning es una disciplina dentro del campo de la inteligencia artificial, pero no es una disciplina cualquiera. Es un componente nuclear que de hecho se relaciona y conecta con el resto de categorías. ¿Por qué? Porque obviamente todas las otras capacidades pueden ser imitadas ya sea porque alguien las haya programado o, mucho más interesante, porque el propio sistema haya aprendido a realizarlas. ¿Lo vas pillando? Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse. Igualmente no es lo mismo programar qué elementos conforman una cara que automáticamente aprender qué es una cara. Este cambio de paradigma es lo que hace interesante al Machine Learning, y por ello es muy común confundir la parte por el todo y decir que la inteligencia artificial y el Machine Learning es la misma cosa. Por suerte, tú ya sabes la diferencia. Dentro del Machine Learning nos encontramos con un nuevo mundo, donde existen diferentes técnicas que sirven para cubrir diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tenemos técnicas como los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de clusterización y muchísimas otras más. Sin embargo, si una de estas técnicas ha dado fama al campo del Machine Learning durante la última década, esta ha sido las redes neuronales. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, la información se aprende por niveles, donde en las primeras capas aprenden conceptos muy concretos, como por ejemplo, qué es un tornillo, un espejo, una rueda, y en las capas posteriores se usa la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos, por ejemplo, un coche, un camión, una moto. Esto hace que a medida que añadimos más capas, la información que se aprende es cada vez más abstracta e interesante. ¿Y cuántas capas podemos poner? Pues no hay límite. Y la tendencia es que cada vez estos algoritmos añadan más y más capas, convirtiéndose en algoritmos cada vez más complejos. Este incremento en el número de capas y en la complejidad es lo que hace que estos algoritmos sean conocidos como algoritmos de Deep Learning.
Seguro que esto del Deep Learning, o aprendizaje profundo, ya lo has escuchado antes, y es que es un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Pero, ¿en realidad necesitamos estas técnicas tan complejas? Pues la realidad es que sí. Piensa que estas técnicas se entrenan y aprenden a partir de los datos, y actualmente nos encontramos inmersos en la era de la información. Con la llegada de la digitalización, el abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento y un cambio de mentalidad a la hora de apreciar el valor de los datos, hemos entrado en una tendencia de acumular más y más datos, lo que se ha denominado Big Data. Por tanto, y para resumir, tenemos que el Big Data hace referencia al fenómeno de acumular grandes cantidades de datos, aunque también se suele utilizar para referirse al proceso de análisis de todos estos datos desde el momento en el que los capturas hasta que los transformas en conocimiento. Para esto, se requieren de potentes y complejas técnicas, como por ejemplo, técnicas de Deep Learning. Estas no son más que una versión vitaminada de las redes neuronales, una familia de algoritmos de aprendizaje automático que han dado un nuevo resurgir al campo del Machine Learning, y por tanto, al campo de la inteligencia artificial. Ahora, ya está claro. Bueno, con este video, vamos a ver si pasamos a la otra. Okay. Con este video he tratado de prestar de forma muy ilustrativa todos los conceptos fundamentales que supone la inteligencia artificial como una forma de imitar el funcionamiento del cerebro. El concepto de redes neuronales es una aproximación artificial, es una aproximación al funcionamiento de nuestro cerebro como proceso. Y trataremos de ver esto de una manera lo más sencilla, espero. Por ejemplo, la máquina procesa datos y a cada imagen, a un dato le asignas un valor, en este caso el valor de gato. Sin embargo, la máquina no procesa la imagen completamente, sino que reproduce esta imagen en un espacio matricial, y a ese espacio matricial le da el valor de dato, le da el valor de gato. Pero obviamente hay millones una variedad muy grande de especies, y por lo tanto la máquina requiere convalidar esa información a través de contrastes con distintos billones de imágenes. Pero también por eso es que se habla de la relación adversarial. Tiene que ver especies, no solamente de gatos, sino especies similares que reúnen algunas condiciones similares en un espacio matricial al gato, pero que no es propiamente un gato, sino en el caso de una pantera, y decirle qué no es. Y esto es lo que supone el funcionamiento de una red neuronal. Pero, y hablamos de redes neuronales como un concepto aproximado, porque afortunadamente la naturaleza, el orden de magnitud de las redes neuronales naturales son mucho más complejos, mucho más enriquecedor que una inteligencia artificial. El cerebro hoy tiene se calcula que tiene 100.000 millones de conexiones a través de redes neuronales de distinta naturaleza, como las neuronas motoras, las neuronas piramidales, las sensoriales, etc. Esto explica, por ejemplo, cómo un tartamudo puede cantar de una manera apoteósica, aunque tenga dificultades para hablar, porque se ha descubierto que los canales de comunicación del sonido del canto va por otras redes neuronales que la propia habla. Gracias a esa diversidad de canales de neurotransmisores, la capacidad de canales receptores que hace del cerebro el músculo más perfecto de la naturaleza humana, que las máquinas afortunadamente no han podido imitarla. Pero ciertamente con estas nuevas tecnologías y con el volumen de datos que está en la red, las nuevas tecnologías tienen una capacidad a través del aprendizaje profundo de ir aprendiendo, imitando los procesos de aprendizaje que hace un ser humano. Aquí yo tengo un conjunto de
hitos de lo que son los principales propulsores de los grandes desarrolladores de los algoritmos más trascendentales en la historia de la inteligencia artificial en los últimos 15 años, con lo cual llega uno a una conclusión: no todo lo que está en la red es real. No todo lo que está en la red del mundo virtual es sano, y esto significa porque la capacidad del machine learning asombra y también nos coloca en especie de una situación de riesgo bestial. Quiero simplemente, para pasar esto rápidamente, detallar este joven que está aquí, Andrew Ng. Es un británico, obviamente de ascendencia asiática. Él es el creador de Coursera, pero tiene un dato inteligente y ha trabajado no solamente en el tema de la enseñanza virtual a través de esta gran plataforma que es Coursera, sino a través de uso de la inteligencia artificial en la manufactura. Y lo más interesante una de las cosas más interesantes de lo que yo he revisado de este señor es que la expresión de que el dato es la comida de la inteligencia artificial. Es decir, no hay inteligencia artificial si no tenemos datos. Y esto es importante para una cosa que señalaré más importante. Y esto, como bien lo indica Andrew Ng, el enfoque de datos aplica para todos los campos de la acción humana, en las fábricas, en los hospitales, en las granjas. Es decir, no está confinado, reservado simplemente a alta tecnología, aunque es obviamente alta tecnología. Este joven, Goodfellow, es el creador de las redes generativas adversarias. Fíjense este dato interesante: el número de citas de él antes de que produjo este artículo importante sobre las redes generativas adversariales, cómo ha crecido sus menciones en los sites Citation Index. Otros autores importantes, y solamente lo traigo como colación para que ustedes vean, fíjense, Awit Warsawit es el creador del equipo, el director del equipo que está desarrollando modelos de aprendizaje de los GPT-3, del lenguaje natural trasladado a la computación. Y lo importante es cómo, fíjense, cómo la hegemonía de las grandes tecnológicas que están presentes en los autores de este paper, que fue presentado en el año 2017 en un encuentro, si no mal no recuerdo, por San Francisco. Lo cierto es que este es un mundo que tiene impresionante. El grupo de Warsawit desarrolló el algoritmo que permite mantener la memoria en cada una de las capas, porque también la computadora o la inteligencia artificial se olvida de unos conceptos, y este equipo que lideriza Awit Warsawit logró desarrollar un algoritmo para mantener los conceptos claves de una capa a otra, Bueno, lo cierto es que estamos en un mundo donde se despliega la robótica, se despliega la computación para la movilización. Los vehículos Tesla, sin hacer ninguna compañía, a ninguna marca, pero simplemente señalar, Tesla no es una empresa de automotriz, es una empresa de locomoción que hace, y que su centro no es es la identificación de la masa de datos que va acumulando día a día con los usuarios que recurren a sus equipos. Hay otros ejemplos interesantísimos de uso de robótica, y cómo esto va cada vez a sustituir al trabajo de operarios, fundamentalmente en situaciones de alto riesgo físico. Todo este conjunto de información que les acabo de presentar muy parcialmente, sumariamente,
¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es mi propósito? No es apabullarlo con un abanico muy grande, sino sensibilizarlo sobre las connotaciones que tienen estos cambios tecnológicos que van a marcar nuestros horizontes en las próximas décadas, sin ninguna duda. ¿Qué quiero decir con esto? Hay aspectos positivos, como toda tecnología, tiene aspectos positivos, tiene aspectos muy preocupantes y también políticamente muy sensibles. Oportunidades, encontramos que no hay área de la vida humana donde esta tecnología no pueda ser aplicada y se está aplicando. Y uno lo puede apreciar cuando interactúa con no solamente con tus redes, sino con los correos electrónicos, con los traductores de las aplicaciones de Translate. Todo eso está basado en inteligencia artificial y vemos cómo estos sistemas permiten interacciones muchísimo más dinámicas. Por supuesto, la pandemia aceleró el uso de la inteligencia artificial en muchas áreas, en el área, por ejemplo, de selección de personal. Dispositivos de inteligencia artificial funcionaron en las situaciones de interrupción idóneamente, eso fue lo más preocupante. Pero a pesar de eso, todavía los humanos somos, insisto, insustituibles. Pero así como este tema tiene áreas interesantes, muy bondadosas y señalan un marco de oportunidades, debemos destacar que se producen distopias o riesgos muy sensibles porque por primera vez el gran hermano tuvo un recurso para controlar e inducir las actuaciones del rebaño de una manera altamente preocupante. Por supuesto, también tienen elementos de autoexclusión social significativos, porque el acceso al tiempo de computación, al tiempo de máquina, a las grandes bases de datos, supone contar con esos recursos. Finalmente, estas tecnologías ponen un acento muy sensible sobre el tema de la gobernanza. ¿En qué medida los ciudadanos estamos sometidos a fuerzas de carácter transnacional que pueden inducir comportamientos muy perversos? Y un ejemplo de esto es lo que ha desarrollado el gobierno chino con el grupo étnico de los Muslim. Han utilizado técnicas de DNA para simular los rostros de las personas que persiguen. Y esto no es nada agradable. Estos periodistas que están acá, que escribieron este artículo, disculpen un momentico que aquí me salté, ganaron un premio Pulitzer por la investigación que desarrollaron estos dos jóvenes que están acá. Sobre el impacto que tuvo o que ha tenido la inteligencia artificial para que el gobierno chino persiga identifique facialmente a los miembros de este grupo étnico que quieren erradicar. Finalmente, para no explayarme más sobre esto, porque estamos pasados ya algo de tiempo, este señor que está aquí fue el CEO por muchos años, por 20 años, hace 20 años, hace 20 años, fue el CEO, el presidente de Google. Y con Henry Kissinger y Eric Schmidt hace poco acaban de publicar, de Daniel Hutterlocker, acaban de publicar este libro, La Edad de la Inteligencia Artificial y nuestro futuro como humanos. Y la verdad es que en esta entrevista que le hacen en CNBC, él comenta que no estaban conscientes de las implicaciones que tiene esta tecnología, porque hay cosas que escapan y que tienen severos impactos sobre el comportamiento social. Y para cerrar este capítulo, lo más llamativo que encontré en este punto es que el 48% de las equity funders sobre inteligencia artificial están controlados con fondos chinos. Así que son llamadas de atención sobre lo que supone esta tecnología.
reconociendo en consecuencia las bondades y las limitaciones que tiene esta herramienta como toda herramienta y la incertidumbre que nos puede suponer nosotros como mortales humanos sobre estos cambios, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo quisiera en este orden de ideas destacar el comentario que hace Andreas Schleicher, que es el creador del informe, el coordinador de la oficina de la OCDE del informe PISA, y que señala las limitaciones que tienen los sistemas escolares para enfrentarse a esta realidad que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que debemos cambiar como docentes para enfrentarnos a este nuevo mundo que no es que se nos avisora, llegó? Porque cuando tú estás escribiendo un correo con Google, con Gmail, Gmail ya te está sugiriendo cómo elaborar tu correo. Ya hay un formato de inteligencia artificial que te elaboran un correo para distintas situaciones. Es decir, la inteligencia artificial vino y va a quedarse. Y va a quedar con los sesgos que puede introducir esta herramienta. Evidentemente, el tópico sobre los ajustes que hay que hacer a los sistemas escolares en general, sistemas educativos para enfrentar este mundo son muy radicales, y los comentarios que hace Andreas Schleicher son pueden ser tópicos de un webinar en sí mismo, pero simplemente los traigo a colación porque todo lo que supone pretender recurrir a prácticas de memorización, eso está completamente descartado, porque lo que tenemos que entender es que los jóvenes tienen que navegar y tener capacidad de discernir, ¿no? Los jóvenes y los no tan jóvenes, capacidad de discernir qué es lo que estamos viendo en una red que puede ser manipulado por un bot. Porque para esto la inteligencia artificial es una herramienta muy perversa y que la están utilizando de una manera inescrupulosa. Para tocar también el tema educativo, quiero señalar este dramático llamado que hizo Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en agosto del 2020, sobre los efectos que ha tenido la pandemia y fundamentalmente en América Latina. Tengo dos transparencias, pero por razones de tiempo me voy a cortar, pero quiero concentrarme en lo que dijo Guterres en agosto del 2020. El impacto de la crisis provocada por la COVID-19 en la educación no tiene precedentes. Ha retrasado el logro de los objetivos internacionales en materia de educación y ha afectado de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables. Así que si comparamos la gama de oportunidades que puede ofrecernos la inteligencia artificial, los riesgos, con la realidad que se vive en muchos sistemas escolares en América Latina, donde la suspensión de las clases fue un evento público, notorio y comunicacional, como dicen algunos, ustedes pueden encontrar cómo la distancia para enfrentar a los retos que nos impone el mundo contemporáneo, que están agudizando de una manera muy preocupante. Aquí hay unos datos del Banco Mundial sobre lo que está implicando no solamente en pérdidas de aprendizaje, en las suspensiones de las clases, y la verdad que fue un retroceso notorio cuyas repercusiones se van a ver en los próximos años. ¿Qué decir de mi país, de Venezuela? Es un rosario de penalidades. ¿Cuál es la experiencia en América Latina sobre inteligencia artificial? En un reciente evento convocado por la CAT, aquí se encuentra cuáles son las experiencias de las iniciativas que en inteligencia artificial se vienen desarrollando en los países de la región. Es un levantamiento que hizo el Observatorio de la OCDE en materia de inteligencia artificial de la OCDE, y tiene todas las limitaciones que estos levantamientos producen, pero es significativo encontrar cómo países como Colombia y Argentina son los que tienen la mayor acopio de rasgos, mientras que otros estamos desaparecidos de esta escena. Y es una realidad sobre la cual no podemos esconder. ¿Qué podemos hacer nosotros como
como ciudadanos. No hay nada más importante que los datos y este estudio que también hace, en este caso, el BID, muestra cuál es la situación de los sistemas de información y gestión educativa, que son la materia prima de la inteligencia artificial. Los datos en América Latina, y los paso rápidamente porque esto va a quedar, la explicación va a quedar en YouTube. Los datos son muy penosos, son muy dramáticos por la precariedad de nuestros sistemas de información, porque no tenemos una cultura de información para saber. Y hay estados que no promueven en absoluto esta cultura de información. Utilizan estos medios como un mecanismo de coacción, pero no tienen sistemas de información al servicio de sus ciudadanos. Y este es los resultados del informe. Para hacerlo rápido por razones de tiempo, aquí vemos solamente Uruguay y Costa Rica son los países que están más en la punta de esta materia, y tenemos debilidades muy latentes en otros países. En este orden, que como les digo, es el insumo, la materia prima para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial que se han utilizado en otros países, por ejemplo, para el seguimiento y actuación diferencial con niños desertores. Es una experiencia interesante en algunos estados de Estados Unidos y de Europa, donde utilizan estas herramientas de inteligencia artificial para hacer atención focalizada sobre los niños y los adolescentes desertores de los sistemas escolares. Pero para eso necesitas data. Sin datos no hay posibilidad de utilizar estas herramientas de información. ¿Qué hacemos con esta realidad? Bueno, como dice el dicho, el pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista medio lleno, el emprendedor en la búsqueda de más agua. El sentido de mi disertación es llamar e invocar ejemplos que tal vez, como el ejemplo del profesor de Julio Próspero, un profesor colombiano, ingeniero, creo que civil, que ha desarrollado una plataforma en YouTube, aunque no es inteligencia artificial, para mí es representativa de la actitud que como docentes, independientemente de las precariedades que podemos enfrentar en estas coyunturas, pueden tener. Y en este orden de ideas, yo destaco en el año 2004, yo fui a Medellín sobre una conferencia de internacionalización, me invitaron a una conferencia sobre internacionalización de la educación superior, y yo pensaba que esa conferencia le iba a dictar a un grupo de 20 personas cuando más. ¿Cuál es mi sorpresa? Que llego y había un auditorio con más de 600 personas, y les preguntaba después a los promotores, reconociendo que pese al difícil momento que vivía la ciudad de Medellín, había tanto interés en esa zona, y digo, es que tenemos que prepararnos para el futuro, independientemente de los malos momentos que estamos viviendo. Y quiero destacar de este señor, de este joven ingeniero, es que si el número de descargas que tiene en YouTube sigue la misma tendencia en febrero, este señor va a tener más descargas en YouTube que Stanford University, el MIT, MIT y Tech Education. Es decir, él puede competir y está compitiendo con los grandes, pese a estar en un país del tercer mundo. Bueno, en resumen, yo creo que como educadores nosotros tenemos que destacar la dimensión emocional como condiciones indispensables para desplazarnos en un espacio de mayor complejidad e incertidumbre, tener herramientas para la resiliencia y saber utilizar las oportunidades, incentivar a nuestros publicandos la necesidad de condición, que lo que aprendimos hoy no basta, que necesitamos aprender y aprender a desaprender. Yo se lo digo a mis cursantes de doctorado a veces. Hay un estudiante que está haciendo un doctorado sobre el uso de algunas tecnologías y al principio yo lo vi con mis ojos de longevo. No. Pero adentrándome en lo que está haciendo, comencé a aprender y para eso tuve que aprender a desaprender también. Propiciar también situaciones colaborativas para el aprendizaje colaborativo y este esfuerzo que hace la universidad, el doctorado en educación y el posgrado de propiciar a estos webinars que tienen este sentido de
propiciar el aprendizaje, de estimular, de abrir ventanas. Este es mi objetivo de esta sesión, abrir la sensibilidad sobre ese mundo, un mundo que nos está tocando la puerta en forma explícita e implícita. Hay otro elemento importante para los docentes. Este es un experto, Walt Holmes, es un experto de inteligencia artificial, y señala que se debería estar investigando en exoesqueletos para maestros en lugar de tutorías inteligentes, en el sentido de mejorar las prácticas para que todo el proceso administrativo que involucra la parte escolar sea aliviada con la inteligencia artificial y los docentes se concentren en el acompañamiento, que es lo más importante. Porque afortunadamente, y con esto quisiera concluir, que la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo imita el cerebro, pero al imitar y al utilizar parámetros de regresión múltiple entre las distintas técnicas estadísticas o matemáticas, ellos no comprenden el significado. Y como la información, como el dato es la base de la inteligencia artificial, en algunos sistemas de información y de lenguaje natural, como el GPT-3, pueden generar distorsiones muy severas de discriminación por raza, por género, por clases sociales. Y hay pruebas fehacientes que ilustran, inclusive, por ejemplo, el director de inteligencia artificial de Facebook levantó cuáles son los sesgos presentes en Twitter y en su red con el uso de expresiones como judío, como negro y como mujer. Son sintomáticos las distorsiones que se presentan. ¿Por qué? Porque estos modelos de inteligencia del lenguaje natural, de aprendizaje profundo, recogen lo que está en la red. Y en la red hay también muchísima basura. Y por eso que hay ejemplos muy nocivos, perversos, de distorsiones de estos modelos. Yo les presento aquí algunos ejemplos donde ustedes pueden corroborar por sus propios medios, accediendo a esta página, un tema interesante. Este señor le va por 40 y tantos videos donde con un avatar conversa con un avatar, y la verdad que es muy impresionante los alcances de lo que consigue. Este es un generador, el OpenAI de MuseNet es un generador de música, y con esta herramienta han logrado desarrollar la 10ª sinfonía de Beethoven, una sinfonía que este gran compositor alemán no logró culminar, y con base al aprendizaje que la red tuvo de las formas armónicas de composición de Beethoven. El año pasado acaban de publicar la 10ª sinfonía. Esta es una página que los invito a que ustedes la consulten, Disparts.it. Es una página de modelos adversariales. Todas las imágenes que ustedes verán ahí en esta página no existen, son creadas artificialmente. Por eso es que hay que ser muy riguroso con el manejo del mundo virtual, porque te puede engañar de una manera pasmosa. Y finalmente, aquí una experiencia interesante de uso de la inteligencia artificial para aprendizaje de las matemáticas en niños de primaria, que los invito a participar. Bueno, discúlpenme la celeridad, pero el tiempo nos está corriendo y creo que me he pasado. Gracias por la atención prestada. Y yo la imagen la cierro con este niño, estos pies de este niño, esta niña, como una voz de esperanza. Es decir, pese a las dificultades, la gente resiste y puede lograr cosas maravillosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cortázar. Y creo que puede dejar esa imagen tranquilamente para que sea nuestro fondo de pantalla mientras estamos ahora en esta disertación que nos viene ahora en este espacio para compartir. Una muy linda imagen, sin duda. Muchísimas gracias por su presentación. Se logró el objetivo que buscaba, por lo menos en lo personal, y por las preguntas y comentarios que veo en nuestra sección. Todos estamos sensibilizados en relación a la inteligencia artificial y al aprendizaje profundo. Creo que abre además espacios interesantísimos para próximas investigaciones. Si tenemos estudiantes de doctorado de educación
de cualquier universidad aquí conectados con nosotros, no solo de la Católica. Ya usted dio espacios y abrió espacios interesantísimos de investigación. Hay todo un mundo aquí por seguir trabajando, descubriendo, investigando, y más cuando el dato tiene tanto valor. Entonces, mientras más investigaciones tengamos en este sentido, más vamos a poder aprovechar. De verdad, muchísimas gracias. Una excelente presentación. Así lo evidencian los comentarios que tenemos en el chat. Y ahora le voy a compartir varias preguntas que tenemos en nuestra sección de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas y comentarios. Voy a ir en la secuencia cronológica que la van haciendo nuestros asistentes. Tenemos en este momento 100 personas con nosotros en sala. El primero en comentar fue William Macías, quien además nos dice, fue su alumno del Seminario de Políticas Educativas en el doctorado de la UCB y ahora se encuentra en el estado Sucre, en Cumaná, y se pregunta cuáles son los principios generales, conceptos subyacentes y mecanismos, procesos y dinámicas que nos ayudan a entender cómo desarrollar el aprendizaje profundo. Discúlpame que estaba viendo los comentarios del chat y no capté la pregunta que estaba buscando. Seguro. Chat de William. Sí. No se preocupe. William Macías le pregunta cuáles son los principios generales y mecanismos, procesos, dinámicas que nos ayudan a entender cómo desarrollar el aprendizaje profundo. Mira, William, primero un saludo cordial después de tantos años de no interactuar. Mira, tal vez los principios fundamentales es que nosotros tenemos que mirar que los sistemas escolares, y esto es particularmente relevante para el caso venezolano, en esta situación de penuria tan vergonzosa como estamos atravesando, tiene que hacer el sistema, tiene que hacer un esfuerzo por preparar a las nuevas generaciones en este mundo en el cual tienen que montar, fíjense lo que supone, y me van a decir, estoy haciendo elucubración, pensando en pajaritos preñados, ¿no? Que si nosotros no pensamos en este ideal, estamos condenando a la gente a someternos a la ignorancia. ¿Y qué quiero decir con esto? En lugar de tantos contenidos, concentrarnos en las operaciones matemáticas básicas, en la comprensión del texto, la comprensión en el manejo adecuado del lenguaje, porque la inteligencia artificial se basa en el lenguaje. Ellas repiten, ven que una palabra está asociada con otra palabra y que un conjunto de letras está asociado con otro conjunto de letras, y así van construyendo las elaboraciones. Y para eso, ¿qué es lo que hace la gente? Masificar los sistemas de oportunidades para que la población que tenga inquietud se adiestre, adquiera competencia en lenguajes de programación como Python. Yo lo digo por mi hijo, que es un ingeniero de software, que es el que me mete en esta historia, que hace, y mi nieto más pequeño, están en otro mundo, y yo no me puedo conectar con ellos porque están en otra onda, porque ellos dicen, el sistema necesita preparar a la gente para que logre desenvolverse en este mundo de riesgo y en este mundo de oportunidades, porque la inteligencia artificial se aplica en todos y cada uno de los escenarios de la vida humana. Hemos visto la parte oscura es perversa, pero la parte luminosa es brillante. Por eso, por ejemplo, los desarrollos en las innovaciones que han generado en los dos últimos años, en materia, por ejemplo, de generación de principios activos sintéticos, gracias a esa tecnología, pone a la posibilidad de nuevos sistemas, de mecanismos de salud que van a cambiar
el ADN, el comportamiento del ADN. ¿Sí? Hay un mundo que se abre y sobre ese mundo es que tenemos que preparar a los muchachos. Yo sé que esto es un discurso que en el caso venezolano estoy, discúlpenme la expresión, fuera de perol. Pi, para que no me pongan el pi. Pero la realidad es que tenemos que aspirar a eso, aspirar a que la gente maneje bien el Excel, maneje bien el Excel, porque ahí tienes la base de la información. Sí, hay países, fíjense, Francia, prepara a los muchachos que salen de decir gratuitamente a estudiar el lenguaje Python. Los ponen utilizando las oportunidades de los sistemas virtuales a estudiar Python para que ellos puedan hacer sus primeros pininos de inteligencia artificial. No decir Finlandia y los países del norte de Europa, que están en otro orden. Simplemente volquemos la experiencia que tiene el profe Julio Profe, ese señor, ese ingeniero civil, creo, colombiano, que es el Waldo del siglo XXI. Porque te da matemáticas para bachillerato y matemáticas también para la universidad. Y sus estudiantes están esparcidos en todo el mundo. Si esta gente lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Necesitamos hacer cambios de actitud importantes y presionar ciudadanamente para que eso se logre. No sé, William, yo sé que estos son problemas complejos, pero esa es la respuesta que te puedo dar a esta difícil. Muchísimas gracias. Y efectivamente es lo que en este espacio valoramos y es poder compartir esas miradas y de seguro en caso de que nuestro asistente esté interesado en comentar nuevamente, pues así lo hará por nuestro espacio. Tenemos además preguntas de diverso tipo. Bueno, creo que es lógico cuando estamos hablando de un tema que toca diversas áreas de la sociedad, ¿no? Entonces tenemos una pregunta como la de Lesbia Ferrer, quien le pregunta si considera usted que la inteligencia artificial puede ser un aliado contra el cambio climático. Sí puede ser un aliado. Inclusive el proyecto que estamos haciendo nosotros con la gente de Galaxia Galileo, donde yo apoyo a los ingenieros del grupo que dirige el doctor César Peña Vimba, es sobre eso, es decir, cómo sensibilizar a través de módulos no supervisados de enseñanza sobre el tema del cambio climático, porque el primer elemento que se tiene que tener como referente es que la gente esté consciente de los impactos del cambio climático y los cambios actitudinales que tienen que hacerse para que el cambio climático no sea desconocido por algunos terraplanistas que dicen que eso es pura mentira. No, lo estamos viviendo de una manera cada vez más grave y por lo tanto la única manera de construir eso es a través de la educación y la herramienta de la inteligencia artificial. Lo hemos explorado, inclusive ahorita hay dos jóvenes ingenieros, muy jóvenes. Inclusive uno de ellos me da mucha risa porque es de origen margariteño, estuvo viviendo en México y lo seleccionó por sus habilidades y competencias en una universidad. Ahorita está en Holanda, pero él habla como un mexicano. Y yo le digo, pero hijo del diablo, ¿qué te pasa? Estás hablando como un charro, la verdad. Bueno, estos son jóvenes que en 10 años han aprendido a desenvolverse en estos lenguajes y los están cantando las empresas del primer mundo. Y él, en el caso que estoy haciendo referencia, nos colabora con nosotros y hemos visto posibilidades importantes, cambios importantes en la población a la cual estamos haciendo los trabajos pilotos. Pero efectivamente sí se puede aplicar. Muchísimas gracias. Le comparto ahora la pregunta de Ivia Ponte, a quien aprovecho de saludar por este espacio, y pregunta, en su opinión experta, ¿cuáles son los valores éticos medulares a considerar en la influencia de la inteligencia artificial para la toma de decisiones sostenibles de nuestra nueva realidad mundial?
Esa es una pregunta muy compleja y tal vez simplemente voy a dar unas pinceladas porque toca el plano de los valores éticos. Y como dije en un momento de la disertación, estas herramientas se están utilizando en forma muy perversa por algunos gobiernos dictatoriales, no hay otra palabra, es decir, no, y lo sé, porque lo sé. El gran drama es que hasta ahora los sistemas de inteligencia artificial, al alimentarse, al tener como a frente lo que está en la red, pueden tomar como referencia toda la basura que se acumula a través de bots personalizados que están diseñados única y exclusivamente para el ataque. En consecuencia, te pueden justificar el holocausto, te pueden justificar la discriminación sexista, te pueden justificar por los módulos que aparecen la discriminación racial. Estos elementos, si tú no tienes una lectura crítica, te lo asumes como si fuera natural, lo asumes como si fuera normal. Como les dije, creo que lo señalé, como lo señaló el director de inteligencia artificial de Facebook, que tiene muchas horas de vuelo sobre esa materia, dijo, hay una cantidad de basura que estamos transmitiendo, y es por eso que estas empresas, además de la presión externa, la presión de la legislativa, comienzan a hacer autocensura para evitar las manipulaciones que se pueden transmitir por esa red. Pero este es un tema neurálgico de la inteligencia artificial. Los efectos nocivos para la salud mental de la población, para el comportamiento del rebaño. Tú puedes hacer lo que te venga en gana y asumir que esta es la realidad. Y hay actores y zonas muy oscuras de nuestras sociedades que utilizan esas herramientas con mucha eficiencia. Evidentemente, para lo único que hay que estar precavido. No todo lo que está en la red se puede digerir. No todo lo que está en la red se puede admitir. Pero les digo, esto es un tema muy complejo, pero es el tema que nos va a gravitar. Sí, y así lo evidencian todos los comentarios que tenemos. Voy a compartirle algunas preguntas más. Lamentablemente no todas las vamos a poder ver aquí en este espacio. Si le parece bien, doctor Cortázar, podríamos dar yo tengo por acá su correo electrónico, tal vez compartirlo vía chat y así las personas también podrían luego contactarlo en caso de que no logremos abordar todas las preguntas que tenemos, ¿no? Porque tenemos varias muy interesantes de ver, pero sí me permito compartirle algunas más que tenemos aquí en la sección de preguntas y respuestas. Un par ya fueron, ya se les dio contestación o se comentó en la disertación previa, pero sí me permito hacerle esta de Francis Mar Ramírez. Ella, bueno, le saluda, le dice además que son interesantísimas todas las aportaciones que están acá, y dice, pensando en lo que está comentando, de tener estas ideas en el horizonte a pesar de la desolación o de la desoladora situación venezolana, ella se pregunta si existe alguna forma analógica de orientar el aprendizaje profundo. Oye, no sé, tendría que pensarlo. Si quieren me escribe, yo me tengo que estudiar eso porque no tengo respuestas para todo. Tal vez la respuesta es que la inteligencia artificial trata de imitar el comportamiento de nuestro cerebro. Y obviamente por sistemas analógicos se pueden utilizar algunas herramientas de aprendizaje clase. Por ejemplo, se pueden utilizar la radio, que todavía no sé, bueno, no sé si la radio ya está digital, pero en aquellos países que utilizan todavía la radio analógica la pueden aplicar. Yo no sé. Tengo que pensarlo, ¿no? No estoy al tanto de ese detalle tan
específico, pero lo que quiero decir es que tratar de maximizar la comprensión a través de cualquier herramienta que esté en nuestras manos. Y almacenar el dato, eso es lo más importante, almacenar el dato de la experiencia, porque los sistemas, todos los algoritmos de inteligencia artificial se basan sobre el dato y lo convierten en información, y esta información lo convierte en conocimiento. Pero si no tienes datos, no hay cómo hacer. Si la gravedad, una de las cosas que asola a Venezuela es que tiene, por ejemplo, un sistema de control patria, pero no tenemos datos y la información ciudadana es inexistente. En consecuencia, un investigador no puede acudir a la data para saber proyecciones. Sí, esa es la gran realidad de nuestro mundo, sea analógico o sea digital. Por lo tanto, el respeto por el dato, el presionar por el dato, no es simplemente una exquisitez de unos sibaritas. No, para nosotros, para el mundo que se presenta, es fundamental. Muchísimas gracias. Y así lo comenta, además, le agradece muchísimo Francismar Ramírez, quien hizo la pregunta, le agradece por su disertación y a nosotros desde la UCAP por organizar este evento. Es un gusto para nosotros hacerlo y como les he comentado, vía chat, podrán ver, ahí ya vía chat tienen el enlace al canal de YouTube de Posgrado, donde van a poder ver este seminario y otros que están allí a la disposición, como lo comentó el doctor Tulio cuando iniciamos. Le comparto un par de preguntas más. La de Mariela Farfán, que nos dice que es profesora de la Universidad Central de Venezuela, y ella indica que existe una gran cantidad de plataformas de comunicación, y entonces, ¿cómo elegir la adecuada a la hora de interactuar con sus estudiantes? Bueno, yo creo que podrías utilizar los ejemplos de algunas universidades que son exitosas para tenerlos como referencia. También conocer cuáles son las reacciones del público usuario sobre esas aplicaciones. Lo cierto es que yo creo que hay un movimiento interesante. Yo como individuo de este planeta, estoy devastado. Pero también estoy optimista, porque está surgiendo un movimiento de docentes que agarran sus 4 herramientas y comienzan a hacer cosas que nosotros no nos podíamos desarrollar. Y por eso es que mi presentación termina con estos pies de este niño, esta niña incipiente que no ha aprendido a caminar todavía, pero lo va a hacer. Porque si hay algo que me ha enseñado estos nuevos cambios y también los tránsitos de la migración venezolana tan severa, es que nosotros tenemos las condiciones para surgir. No nos animalemos, pues se me olvidó la palabra, no nos amilanarse, no, tenemos que echar para adelante con disciplina, obviamente con emociones y tratar de maximizar, ver en las redes qué cosas positivas podemos obtener y encontrarás caminos interesantes. En cualquier red puedes encontrar cosas negativas como cosas interesantes. Bueno, optimicemos estas cosas interesantes para poder tener la capacidad de divulgar, de sensibilizar al pueblo, a las personas, a los muchachos, a hacer de la actividad de aprendizaje una actividad enriquecedora realmente. Sin duda, sin duda. Aquí tenemos, bueno, esto queda más claro que habrá que continuar y que desde el doctorado de educación será necesario organizar nuevos seminarios porque, pues, bueno, se abren temas lógicamente asociados a este, pero podemos decir que con su disertación, las preguntas que están en la sección, como la que hace Ernesto Suárez, Belkis, Ramón, están, bueno, las ha venido trabajando. Hay una en particular sobre la inteligencia artificial y la toma de decisiones a nivel organizacional.
que también de alguna manera la ha abordado. Y luego, bueno, vía chat hay innumerables saludos, agradecimientos y felicitaciones por esta ponencia. También les recuerdo que vía chat está el correo del doctor Cortázar, quien nos lo compartió allí. Yo lo voy a poner nuevamente en el chat para que lo tengan los asistentes y así puedan contactarle de forma directa, pero entonces ya además cumpliendo con nuestros horarios, le daría la palabra al doctor Tulio Ramírez para que cierre este seminario realizado el día de hoy. Y nuevamente agradecerle a nuestro ponente. En lo personal, disfruté muchísimo este seminario y conmigo por lo menos el objetivo se logró y estoy absolutamente sensibilizada en relación a lo que es inteligencia artificial, aprendizaje profundo y además interesada, muy, muy interesada. Bueno, muchas gracias. La verdad que para mí ha sido un honor estar con ustedes y gracias a Tulio por la oportunidad que me brindó para poder darles algunas ideas sobre este tema que es muy atractivo, la verdad. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Ana Fina. Muchísimas gracias, José Miguel. Definitivamente el futuro nos alcanzó. Hay preguntas que quedan abiertas para próximas discusiones, próximos conversatorios. Una de ellas es quién le pone límites al futuro. Decías en tu conferencia que hasta ahora el conocimiento profundo, la máquina de aprendizaje ha llegado a imitar. No sabemos, pienso, que si no tenemos certeza si en un futuro pueda ir más allá de la imitación, de tal manera que eso es un tema bien interesante. Y la otra arista de tu intervención, a la cual quiero hacer referencia, es que tu aproximación no se limitó solo a bordear la cibernética, bordear la bioingeniería, ese tema tan complicado y complejo como es la realidad que hoy nos está arropando, sino que también existe una aproximación humanística, una aproximación donde el tema de los valores y la moral se entrevesa con todo ese manejo y uso de la inteligencia artificial hoy en día y cómo eso puede afectar de una manera no muy adecuada lo que puede ser el futuro de las relaciones entre los hombres. Y esto es otro tema de discusión en el área de ciencias sociales, a los cuales necesariamente hay que abordar. Muchísimas gracias, José Miguel, nuevamente. Estás cordialmente invitado para próximos webinars. Y muchas gracias a todos los que asistieron y permanecieron. Y bueno, con esto cierro. Les estaremos informando algunos nuevos eventos que en un futuro vamos a promover a través de las redes. Y con esto, muchísimas gracias. Le paso la palabra a la profesora Ana Fina para la despedida. Reitero el agradecimiento del doctor Ramírez, del doctor Cortázar, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Tienen en el chat todos los enlaces para poder ver en diferido esta sesión, para poder conectarse con la UCAP y además para ver la información del doctorado en educación, cuyas prescripciones inician el día lunes. También en el chat está ese enlace. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy, muy buenas noches. Gracias. Adiós, gracias.